Es una bendición, mis hermanos, en este día estar compartiendo con ustedes otra vez la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, en esta hora le invito para que vayamos a la Biblia y recibamos palabra de Dios. Dice la Biblia en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mi hermano, yo sé que usted sabe qué es darle a Dios las primicias. Desde que yo era pequeño, veía que los hermanos llevaban las primicias al templo. Los que eran agricultores llevaban los primeros frutos, los elotes, los huevos de la gallina, los pollitos de la gallina y así sucesivamente. Algunos se atrevían hasta dar el primer becerrito de la vaca. Pero, mi hermano, eso es lo que nosotros aprendimos con respecto a las primicias. Y el apóstol Santiago dice aquí que la voluntad de Dios es que el hombre nazca por la palabra de Dios para que seamos primicias de sus criaturas. No se habla aquí de tener ganado, de ser agricultor, sino de algo espiritual muy importante. El hombre desde el principio ha tratado de justificar su pecado, el pecado de desobediencia a la palabra de Dios, y muchas veces tiene que culpar sea al diablo, sea a Dios o a alguna persona. El apóstol Santiago escribe a los creyentes del pueblo de Dios para que centren su vida y pensamientos en la palabra de Dios y puedan así vivir una vida de fe, como el apóstol Pablo lo dijo a los hermanos romanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por tanto, dice el contexto, todo hombre sea pronto para oír. Solo así luego se convierta en un hacedor de la palabra y no se engañe a sí mismo. Sabiendo esto, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dentro de esta buena voluntad de Dios está que el hombre vuelva a nacer. Esto no se puede comprender tan fácilmente por el razonamiento humano. Esto es un verdadero reto de fe. Y solamente el creyente puede asumir este reto si quiere llegar a ser primicias de su creación. Nos preguntaríamos en esta hora, ¿cómo puedo yo ser las primicias de la creación divina? O sea, los primeros y los mejores frutos de la creación de Dios. La respuesta salta al instante. Naciendo de la palabra de verdad. Hay que nacer de nuevo, porque es necesario recuperar la vida del Espíritu.
Sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó un ser espiritual y luego le formó un cuerpo por medio del cual lo hace visible, convirtiéndolo en un ser viviente, formado del polvo de la tierra y con espíritu. El hombre podía convivir con Dios. Había una auténtica relación con su Creador, pues era de la misma esencia espiritual de Dios. También podía convivir con la naturaleza que Dios mismo creó para él. Y el hombre era obediente en todo, pues era divino. Y Dios vio que su relación física, esa relación que el hombre tenía con la naturaleza, no era suficiente. Dios lo hizo un alma viviente, ahora con sentimientos, con capacidad para relacionarse con seres semejantes a él. Y es así como entonces Dios formó a la mujer. Ahora Dios tiene sobre la tierra una sociedad humana. Ahora está el hombre y la mujer con sentimientos humanos. Ahora deben aprender a convivir. Ahora deben empezar a pasar por experiencias humanas y continuar siendo obedientes a su Creador en todo. Esa primera sociedad humana ahora debe empezar a enfrentar pruebas de obediencia. Y para ello ya cuentan con un experto capaz de hacer que el hombre repruebe. Satanás, que tiene todas las estrategias para engañar a los que no viven en fe. El hombre con su humanidad no puede pasar la prueba de obediencia y desde el principio reprobó, perdiendo ahí la imagen y la semejanza de Dios. Se perdió la relación con Dios. Esa relación padre e hijo se perdió. Se perdió la confianza. El hombre es expulsado del huerto que Dios le había hecho exclusivamente para él y pone querubines para que lo cuiden y no permitan que el hombre entre ahí. Pero con todo esto, Dios ha querido que el hombre recupere su imagen y semejanza. Para ello, tiene que volver a empezar siendo obediente, que fue lo que el primer Adán tenía. Y fue la desobediencia la que lo hizo perder la imagen y la semejanza de Dios. Ahora el hombre debe recuperar esa vida de obediencia que Adán perdió en el huerto. Y Dios empieza seleccionando hombres obedientes. Selecciona a Noé. Le da instrucciones que Noé cumple al pie de la letra, siendo obediente. Tal parece que Dios quiere formar un nuevo pueblo para que sea su pueblo. Pero ese pueblo descendiente de Noé falló. Pero Dios selecciona a un nuevo hombre llamado Abraham.
para que sea un líder de fe, para que se forme un nuevo pueblo de fe que sería llamado el pueblo de Dios. A ese pueblo Dios le envía profetas para que prediquen la palabra de verdad, pero ese pueblo no llegó a ser primicias de la creación de Dios, pues no atendían la palabra de Dios. Y Dios toma una decisión final, una decisión definitiva. No habrá más. Dios, la palabra de verdad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya no habrá más oportunidades para el hombre. Dios en carne presenta el camino de la obediencia y selecciona un pequeño grupo de personas para enseñarles obediencia a la palabra de Dios. Y muchos se empiezan a acercar para oír sus enseñanzas, pero no las entendían porque ellos tenían creencias religiosas muy arraigadas. Tenían muchas tradiciones que no podían dejar. Y Jesús les decía: el que tiene oídos para oír, también debe escuchar para que pueda obedecer la palabra de verdad. Puesto que sus palabras, las palabras de Jesús, son espíritu y son vida, y no se pueden entender a través de la razón. Pero a ese pequeño grupo que Dios, el Señor, llamados discípulos de Jesús, les explicaba bien sus enseñanzas, porque ya Dios sabía que de ese pueblo o de ese pequeño grupo saldría el nuevo pueblo de Dios, que sería obediente y le daría las primicias que Él desea. Ese pequeño grupo de discípulos recibe la palabra transformadora, la palabra de verdad. Ellos habrán de ser una nueva generación de gente obediente, hasta que el Señor los lanza a un reto de fe. Los lanza de tal manera que ellos habrán de desarrollar su obediencia a la palabra de Dios. Pero la religión prevalecía. Los discípulos avanzaron en fe, en obediencia, pero la religión era muy fuerte, que después de la muerte de esos primeros discípulos, las cosas empiezan a cambiar. La vida de fe se va transformando en una vida religiosa, predominando la religión cristiana. Pero la voluntad de Dios no ha cambiado. Dice el contexto que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, aunque los primeros discípulos murieron en el primer siglo, sus enseñanzas continúan porque son eternas, porque son palabra de Dios, palabra de verdad. Y desde lo más profundo de la religión cristiana, siguen naciendo muchos, nuevas personas
que aceptan nacer por la palabra de verdad. Ciertamente, son muchos más los que nacen por la religión. Y aunque son estos los que más contradicen la palabra de verdad, el deseo de Dios tendrá que cumplirse. Aunque para ello Dios permita que haya muchas pruebas, que haya crisis, que haya guerras, que haya pandemias, que haya muchas cosas más que afecten lo humano del hombre, porque lo espiritual a la verdad siempre está dispuesto. El deseo de Dios, el Creador, es que seamos primicias de su creación. Y aquí están las primicias de sus criaturas, seguramente. Y aunque tú, mi hermano, sigas viviendo inmerso en una vida religiosa, Dios quiere que ahora te sumerjas en la vida del Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Dice San Juan, porque Dios amó tanto al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que conozca a Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios ya lo solucionó todo. El pecado de la desobediencia quedó eclipsado, redimiéndonos con la sangre de Cristo Jesús hace 20 siglos. Ahora, la decisión está en nosotros, el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué falta? Una decisión. Si tú eres uno, mi hermano, de esos que están interesados en darle a Dios las primicias, decídete hoy. Hoy decídete a darle esas primicias que Dios está esperando. Y las está esperando de ti y de mí. Del nuevo pueblo llamado hoy la iglesia. Dale eso. No le des solamente algo de ti, porque la religión nos ha enseñado a darle solo algo, pero muchas veces algo malo. Sí, le damos a Dios todo lo malo que hay en nosotros. Señor, aquí te traigo mis enfermedades. Aquí te traigo, Señor, mis problemas. Aquí te traigo, Señor, todo lo que no sirve en mí. Todo lo que yo quiero desechar, lo traigo a ti. Pero Dios está esperando lo mejor, las primicias. Que honremos a Dios con lo mejor. Y eso mejor es la nueva criatura. Mi hermano, si quieres darle algo muy especial a Dios, date tú. Date tú, mi hermano. Pero no al viejo hombre de ti que está viciado conforme a los deseos engañosos, sino da la nueva criatura que está en ti. Estas son las primicias de Dios. Las está esperando. Cristo Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Salomón dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino. Mi hermano, mi hermana, honra a Dios con tus bienes. Él los está esperando. Esos bienes de Dios, mi hermano, son la nueva criatura. Y si cumplimos el deseo de Dios honrándolo, Él cumplirá el nuestro. Porque Él dice, yo honraré a los que me honran. Mi hermano, deleítate en Dios y Él cumplirá
los deseos de tu corazón. Es el momento para decirle al Señor en esta hora: Señor Jesús, yo creo en tu palabra y ya no quiero ser de los oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedor de ella. Quiero nacer de la palabra de verdad y llegar a cumplir tu deseo, siendo yo las primicias de tu creación. Recíbelas hoy, Señor. Recibe las primicias que estás esperando. Recibe una nueva criatura. Recíbeme a mí para hacer tu voluntad, Señor. Sí, para hacer tu obra. Bendito para siempre, Jesús. Gracias, Señor. Qué bendición, mi hermano. Gracias a Dios por este momento. Estoy agradecido con Dios por compartir con ustedes palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos.